Amados hermanos, seguimos en nuestro estudio, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice así, hermanos. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén, hermano. Hermanos, quería compartir el versículo 22. Dice, apartaos de toda especie de mal. Dentro de los varios consejos que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses, dentro de esos varios consejos, le aconseja que se aparten de toda especie de mal. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo en sí? Quiere decir que el mundo no tiene nada bueno, no tiene nada agradable que podamos sacar. El mundo no nos da nada bueno. No hay cosas buenas en el mundo. En el mundo lo que vamos a encontrar es vicio, es adulterio, fornicación, chisme, avaricia, toda esa especie de cosas malas. No existe lo bueno, no hay cosas buenas que podamos decir esto sirve para algo o para mi crecimiento espiritual. No tiene nada en lo espiritual que podamos rescatar. Por eso acá el apóstol le aconseja a los tesalonicenses y le dice, apartaos de toda especie de mal. ¿Sí? Y por eso después el versículo 23 dice, y el Dios de paz, ahí está, ¿ves? El Dios de paz. El mundo no tiene paz. Todo lo que está en el mundo es pecaminoso. Todo está contaminado con el pecado. Todo que podamos sacar algo bueno, no hay. Por eso dice, el Dios de paz. Sabemos, el Señor dijo en los evangelios, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué dijo no como el mundo la da? Porque el mundo no tiene paz. En el mundo, vuelvo a reiterar, lo único que vamos a encontrar son cosas malas. No, el mundo no descansa en hacer el mal. Está continuamente, las 24 horas del día, haciendo mal. Por eso acá dice, y el Dios de paz, en el único que vamos a encontrar paz y cosas buenas para nuestra vida espiritual, para nuestro andar aquí, Dios os santifique en todo. Santificar. Y el Dios de paz no es cualquiera. No está hablando de alguien en especial. De algún hermano o alguna hermana. No. Dice, el Dios de paz os santifique en todo. ¿Para qué? Para que vuestro, primero, espíritu, segundo, alma
Y tercero, cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nos encontremos con el Señor, estas tres cosas estén santificadas, sin reprensión. O sea que no tiene nadie que acusar de nada a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Importante la enseñanza que nos queda a nosotros. Versículo 24. Fíjense esta palabra, fiel. Él es fiel. Fiel es el que os ha llamado. Dios es fiel, hermano. Y nos ha llamado. Esto es lo que no hay que olvidar. Cuando nosotros olvidamos estas cosas, estamos en un tremendo y terrible peligro. Prácticamente estamos en la mano de Satanás. Y él puede hacer lo que se le da la gana. Él, cual también lo hará. O sea, guardará, cuidará y protegerá del mal a los verdaderos hijos de Dios, a los que mantienen la sana doctrina. Hermano, es una muy buena enseñanza la que tenemos en estos 3 versículos, muy linda. Y esto también es lo que tenemos que enseñar a los más jóvenes, sobre todo a los jóvenes, en estos tiempos tan peligrosos. Y que estos tiempos todavía, esto es un ejemplo de lo que va a venir. Todavía lo que está por pasar todavía no se ha visto. Pero esto es como una prueba piloto para que lo que se viene es mucho peor. Por eso que hay que enseñar estos 3 versículos, hermano, es muy importante. Es un poquito que quería compartir con ustedes. Hermanos, disculpen, ¿se podría profundizar el versículo 21, hermanos? Donde dice, examinadlo todo, lo bueno. Si podríamos profundizar un poquito más ese versículo, hermanos. Gracias. Estimados hermanos, la otra vez cuando hemos leído este capítulo 14, versículo de 1 Corintios, versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si a otro que estuviere sentado fuera revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean examinados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Porque Dios no es Dios de distinción, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estimados hermanos, cuando la palabra está expuesto, nosotros estamos para examinarlo. ¿Cómo está? ¿Está coincidiendo con la meditación o estamos saliendo? Por eso dice, cuando vemos en nuestro tema, que vemos, hermanos, dice en capítulo 5, donde estamos meditando, examinarlo todo, detener lo bueno. Entonces, eso es lo que está de acuerdo a las escrituras, retener en nuestros corazones. Si está mal, no retenerlo. Entonces, eso ahí, a lo que entiendo de esta manera, hermanos.
Estimados hermanos, al respecto, hermanos, muchas veces, siempre ahora, hasta el versículo 21, se termina varias partes. Nosotros hemos sido exhortados. Entonces, ahora, hasta ahí se termina, ¿no? Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, la palabra de Dios siempre nos anima. Todo lo que estamos estudiando, ¿está concerniente a la palabra de Dios o no? ¿Cómo estamos? Entonces, por eso ahora lo que es bueno, estamos reteniendo, lo que es malo, estamos desechando. ¿No ve que ha sido expuesto a nuestros hermanos? Entonces, varios han dicho que está bien. Entonces, ahí se ve que está de acuerdo. Pero muchas veces cuando no hay esto, entonces algo pasa, ¿no ve? Algún desviamiento. De esta manera entiendo estos versículos, hermanos, hasta el 21. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué dice? ¿Cuántas veces hemos sido exhortados más arriba? Y animados también. Pero hasta ahí, hermanos, nos corresponde a nosotros. Ahora el versículo 23 ya no depende de nosotros, sino de arriba. Por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, por todo. Hermanos, ahí habla. Ahora, lo que la palabra ha sido expuesto, hemos sido exhortados, hay veces animados. Entonces, pues, ahora, si nos apartamos de toda especie de mal, de lo que está expuesto, entonces, por ello, ahora dice, si estamos ya apartados, todas las cosas que se han meditado, entonces, pues, la obra del Señor está ahí. Por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, en su venida, para que seamos irreprensibles, dice, ¿no ve? Pero si no nosotros, como la palabra está expuesto, animado, si no volvemos así, entonces podemos ser reprendidos en aquel día, en su venida. Por eso estamos hablando de la venida del Señor, ¿no ve? Entonces, esa reprensión para ello, entonces cuando nos apartamos de todo, esperando al Señor con todo lo que nos anima, estimados hermanos, ahora somos nosotros. Entonces el Señor cuando venga, no vamos a ser irreprensibles, hermanos. De esta manera entiendo, por eso dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que, estimados hermanos, la palabra de Dios nos anima de esta manera, hermanos. Estamos en meditación, hermanos. Quisiera leer un versículo con respecto a lo que nuestro hermano nos propone de profundizar un poquito más. Tal vez no hemos entendido, no somos claros, hermanos. El 20 y 21, creo que son los dos juntos, hermanos, dicen, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Con respecto a esos dos versículos, en donde estaba leyendo nuestro hermano en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, quisiera leer en el versículo 3 que dice así, hermanos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿No? Entonces, esto es lo que en nuestro estudio nos dice, hermanos, en 20 y 21, no menospreciéis las profecías. O sea, no hay que menospreciar cuando está exponiendo un hermano, sino nuestro lugar es
examinar, hermanos, o sea, meditar, cotejar si está diciendo lo que dice en la Biblia o está yendo por otro lado. Creo que ayer un hermano estaba ayudando también con lo que los hermanos de Berea, cuando Pablo exponía la palabra, ellos eran más diligentes y examinaban, ¿no? Si era lo que estaba escrito en las Escrituras, hermano. Esto creo que entendemos así, eso quiere decir, hermanos, en nuestro estudio, hermanos. Examinarlo todo, retener lo bueno, hermanos. Esto lo entiendo así, hermanos. Hermanos, quisiera mostrar un ejemplo en cuanto a al versículo examinar todo, retener lo bueno. Vamos a ir a Hechos capítulo 18. Un caso que ha sucedido puede darnos luz, hermanos, un poco más a captar. Yo creo que todo lo que se ha dicho, se ha explicado, está claro, hermanos, no está fuera de lugar. Y solo como para ampliar un poquito más, se puede corroborar, hermanos. Yo creo que con todo lo que comprendemos, con toda la luz que tenemos, yo creo que, como alguien dijo, es suficiente para poder caminar en nuestra vida diaria. Así que lo poco o lo mucho de la luz que percibimos de la palabra es infalible, hermanos, para poder transitar en nuestra vida diaria. Creo que un día no vamos a poder tener excusa de decir, bueno, no he podido comprender bien, no he podido profundizar bien la palabra, o en mi congregación, o etcétera, etcétera, no han sido claros. No, yo creo que tenemos la claridad de la palabra. Así que yo tomo en cuenta de todo lo que se ha explicado, está claro. Solo esto quiero leer como para corroborar y ampliar un poquito, hermano. Siempre tomando en cuenta lo que ya explicaron los hermanos. Hechos 18, versículo... el contexto es un poquito corto, así que desde el 24 hasta el 26. Dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Ahí tenemos también el otro ejemplo cuando dice, no apaguéis el espíritu. Este Apolos era de un espíritu fervoroso. O sea, este hermano imposible de apagar el espíritu. El espíritu como un fuego que arde, que está ahí encendido como una brasa. Y bueno, ese tiene un efecto, ¿no? Bueno, eso creo que ya hemos pasado meditando. Pero aquí lo que vemos es diligente, dice. Hablaba y enseñaba concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con denuedo, con confianza, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila, Aquila, ahí está. Estos hermanos, este matrimonio estaba examinando lo que este hermano empezó a exponer la palabra de Dios. Estaba bien, pero como dice que había sido instruido en el bautismo de Juan, es que no era el descuidado o deficiente, sino que faltaba que esto quizás era su primera oportunidad donde este hermano Apolos se le daría mucho más luz en cuanto a la totalidad de la doctrina, de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Así que Priscila y Aquila, como estaban examinando, discerniendo las Escrituras,
Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, o sea, hay que analizar, hay que leer, hay que llegar al punto, al sentido de lo que la palabra nos quiere enseñar, ¿no? Así que por eso dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí está, hermano. Ese es un ejemplo, hermanos, de cómo este matrimonio, estos hermanos, estaban diligentes, examinando en una congregación, en una reunión. Entonces, le pudieron ayudar. No solo se quedaron con notar lo que le faltaba al hermano, sino que le tomaron aparte y le encaminaron. Es la forma, es un principio en la palabra de estar examinando y ayudándole al hermano. Eso es lo que vemos en nuestros estudios, en nuestras reuniones y congregaciones, cuando estudiamos, meditamos en grupo la palabra de Dios. Esa es una parte. Y después, obviamente, también en mi vida privada necesito leer, examinar, analizar, profundizar la palabra de Dios. Por ese poquito, hermanas, para no ser muy extenso y a modo de ejemplo, a modo de corroborar y acotar eso en cuanto al versículo 21 que el hermano estaba diciendo. Yo creo que a mi juicio está claro, hermanos. Creo que, hermanos, está bien claro, hermanos. Versículo 21, donde había una pregunta. Creo que, hermanos, cuando examinarlo todo, retener lo bueno, ya hemos estudiado, pero no es por demás, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 10 dice, solamente voy a leer, hermanos, dice, Efesios 5, 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Creo que, hermanos, como estamos meditando, hermanos, todos los días, creo que, hermanos, todo lo que estamos escuchando nosotros en nuestras casas, o lo que estamos también participando, debemos, como dice lo que estamos aprendiendo, debemos examinar también y todo, como dice la palabra, y también retener lo bueno. Tampoco no vamos a retener lo que no es bueno. Hay veces, muchas veces, el que habla se equivoca y la palabra dice, examinado todo, retener lo bueno. Entonces, no vamos a retener lo bueno, sino la palabra, lo bueno, porque lo malo no vamos a retener, pero la palabra dice lo bueno. Entonces, ahí en versículo, en Efesios 5, estaba mirando un poco, 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Creo que entonces nosotros tenemos que analizar y comprobar, examinarlo. Eso creo que yo entiendo, hermanos, pero como siempre estamos meditando, tenemos que ayudarnos, hermanos. Si algún hermano falla, pues entonces tenemos que ayudarnos con amor, con cariño, y porque como todavía a veces somos impulsivos y entonces pues nos equivocamos. Pero la palabra dice comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces debemos analizar, ver, examinar si está bueno o no está bueno. Pues creo que eso es lo que yo entiendo, hermanos, la pregunta que hace el hermano. Pero también el otro día creo que estábamos leyendo también en 1 de Juan 4, hemos leído también, creo que también ahí debemos ver siempre qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Pues 1 de Juan 4, 1 hemos leído el otro día, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces creo que nosotros mismos debemos, hermanos, también analizar, examinar, y con amor, hermanos, porque sabemos bien que
Dios, nuestro Dios, siempre es Dios y nuestro Dios siempre es fiel. Así, entonces, pues, hermanos, debemos analizar siempre, hermanos, examinarlo todo. Nada más que os quería añadir un poco también. Los hermanos que nos han ayudado está correcto, hermanos. Creo que yo así de esta manera entiendo, hermanos. Hermanos, bueno, yo creo que está ya claro, nos ayudaron nuestros hermanos, pero también a veces, ¿no? Conviene siempre examinar, aprobarlo. Aquí dice la palabra examinarlo todo, retener lo bueno. Claro, como dice la Escritura, hermanos, retened todos los que nos ayudan a bien, hermanos, los que ayudan a este alma, cuerpo, espíritu, hermanos. Todo lo que es bueno, todo lo que tiene vida, bueno, habría que retenerlo. Y como dice, sabemos en las escuelas a veces, los profesores cuando dan examen, todo lo que es malo lo ponen en una cruz y el resto aprueban. De la misma manera, nosotros debemos entonces retenerlo, todos los que nos llevan a bien, a este alma, cuerpo, espíritu, al que tenemos este cuerpo, hermanos. Eso es lo que nos dice. Creo que está claro la palabra. Cuando vamos al 23, dice, y el mismo Dios os santifique, el mismo Dios de paz que os santifique, que por completo, y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, un ser, nuestro ser está armado de tres, ¿cómo podemos decir? Tres cosas. El alma, el cuerpo y el espíritu. Las tres cosas forman el ser, el cuerpo, y ese cuerpo tenemos nosotros. Entonces la palabra dice, Dios por completo que santifique nuestro ser. Y esas tres personas podemos decir que habitan que un solo cuerpo, en este cuerpo, en nuestro ser. Como podemos decir, el espíritu siempre lo llamamos también lámpara o hombre interior o vida. Mientras el alma, decimos, a veces decimos corazón o conciencia o mente. Mientras el cuerpo, bueno, decimos tabernáculo o habitación o morada. Entonces cada uno tiene su nombre. Entonces o sea que ellos conviven, los tres personas, entonces, y es el ser. Y eso somos nosotros. Entonces dice, cada creyente, el cuerpo de cada creyente, o sea que está guardado por Dios, o sea que de los creyentes que recibimos, hermanos. Como el cuerpo está comprado por precio de sangre, como dice la palabra, y ya no dependemos a veces de nuestro cuerpo. Por eso nos dice, retener todo lo que ayudan a este cuerpo, a esta vida que tenemos, alma, cuerpo, espíritu. Entonces, vemos, hermanos, estas tres son un solo, un ser y un creyente. Ya no dependemos de nuestra vida, o sea que como dicen en Ezequiel, dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermanos, tenemos en este cuerpo estos miembros que tienen un nombre, y en el alma tenemos la conciencia con la cual, hermanos,
a veces, ¿cómo podemos decir? Es una base de nuestra mente, el corazón, la conciencia. Mientras el cuerpo casi no tiene vida. En principio, cuando Dios hizo, hermanos, un cuerpo que no tenía vida. Cuando dio el espíritu, hermanos, esa vida, teníamos ese soplo de vida. Y el alma tiene, y cada cosa tiene en su deseo. Nuestro espíritu siempre lo desea lo bueno, lo que es vida eterna, lo que es de Dios. Y con el cuerpo sin el espíritu está muerto. Como dice, cuando morimos, torna a su materia primitiva, al polvo tornará, dice, ¿no? Sabemos que este cuerpo va a ser transformado cuando viene el Señor, un cuerpo nuevo, un cuerpo celeste. Y este cuerpo que tenemos retorna a su materia primitiva. Entonces, cada ser está guardado por Dios. O sea que ya no dependemos de este cuerpo a veces. Dios sabe, por Dios está guardado este cuerpo. Una vez un hermano dijo, me querían matarle y me dijeron, ahí te tiro un tiro. Y la respuesta fue, bueno, si Dios te autorizó, bueno, dale. Pero si Dios no te autorizó, no me vas a matar. Entonces sabemos, hermanos, que este cuerpo ya no es de nosotros, el templo del Espíritu Santo que habita en este cuerpo, en nuestro ser. O sea que todo este ser, este cuerpo ya depende de Dios. Entonces dice, todo podemos retener los que ayudan a bien a este cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, cada uno, para que sean guardadas, dice, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que estamos, hermanos, para meditar, hermanos, para compartir, hermanos. Sí, hermanos. Hermanos, no, en cuanto al versículo 22, en nuestro estudio, cuando dice absteneos de toda especie de mal. No existiría la palabra abstención si primero no existiría el deseo. Existe la parte opuesta primero. Y por eso el Señor nos habla de abstención. Alguien dijo alguna vez, si no existiría el deseo, entonces que diga abstención no tendría sentido. No tendría sentido. Pero sin embargo, existe el deseo en el ser humano, aún en el creyente. La palabra aquí está hablando a los creyentes, ¿no? Y quisiera leer la otra parte, hermanos. Voy a leer 3 o 4 versículos, pero va a ser muy breve. Vamos a ir a Romanos, capítulo 13. Y en el versículo 14 dice,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne siempre van a estar como dándonos vueltas, hermanos. Es una lucha interior en el ser humano, en la mente y en el corazón. De ese somos conscientes, hombres y mujeres. Vamos a primero a Pedro, voy a ser muy rápido, primero a Pedro, al capítulo 1, primera Pedro, capítulo 1, en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez aquí el apóstol Pedro hablando a los creyentes, no a inconversos, a creyentes. No os conforméis, dice, a los deseos carnales que antes teníais. Si hubieran desaparecido, bueno, antes teníamos, ahora ya no. Pero entonces, ¿qué sentido tiene entonces al escribirlos? No os conforméis, o sea que sigue estando, pero obviamente hay otro naturaleza en el creyente, es la de Cristo. Así que ahí el creyente es como en la vida de Ismael, sí, en el tiempo antiguo. Ismael había nacido antes que Isaac. Y todo estaba bien, parecía estar en paz en el hogar de Abraham. Bueno, un día nació, según la promesa, Isaac, que es ahí, según la promesa, que tipifica al creyente renacido en el Espíritu. Bueno, a partir de ahí, bueno, empiezan los choques, las discordias. Bueno, así sucede en la vida del creyente. Cuando no estamos en el Señor, todo parece estar tranquilo, todos, el mundo de pecado, bueno, todo parece estar bien. Pero una vez que estamos en el Señor, en la luz de la palabra, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Ahí hay un choque. Entonces, como se dice también, ya no estamos en la carne en el sentido posesional, sino estamos en el Señor. Pero la carne todavía sigue estando en nosotros, aunque nosotros no estamos en la carne. No militamos según la carne, dice la palabra, pero la carne todavía está en nosotros. De eso un día seremos totalmente deshechos, desconectados, cuando el Señor venga. Porque Pablo mismo en 1 Timoteo capítulo 4, Dios me preservará, dice, para el día venidero. Siempre está pensando en que Dios, el Señor, nos preservará, como dice el versículo 23 también de nuestro estudio. Es la obra de Dios guardarnos para que con este cuerpo, mientras andamos aquí abajo, no deshonremos el nombre del Señor. De eso Pablo vivía pendiente. El Señor me guardará de toda obra mala, dice.
Él no estaba pensando en que el Señor le guarde de que pronto le iban a decapitar. De eso él ya estaba consciente, había asumido. En ese poco tiempo que le quedaba de vida, él está pendiente de que con su boca o su pensar o su mirar y con todo su ser interior, espíritu, alma y cuerpo, más que todo alma y cuerpo, no deshonraran el nombre de su Señor. Así que esa es la enseñanza también para nosotros. Vamos a ir al capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11. Capítulo 2 de 1 Pedro, y en el versículo 11. Dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Bueno, aquí en este versículo están las dos palabras. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ve? Todavía está en nosotros esos deseos carnales. Están batallando. Por eso decimos, es la lucha interior en la mente, en el corazón, que libra cada día el creyente, hermanos. ¿Y cómo podremos vencer, hermanos? ¿Cómo podremos estar victoriosos? Sino solamente sujetos a la palabra y dependiendo del Señor, hermanos. Por último, vamos a 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2, y en el versículo 15, 16, 17 son versículos muy bien conocidos, que cuántas veces hemos escuchado exposiciones, predicaciones de hermanos de distintos, podemos decir, y hemos aprendido para nuestro crecimiento, tanto como mayores y como jóvenes también. Dice así la palabra, 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, ahí está. 1. Después dice los deseos de los ojos. Cada uno se mira a sí mismo. Yo me miro a mí mismo, me juzgo, me veo a mí mismo, cómo estoy delante de la palabra. Hay quienes no podemos controlar, parece, nuestros ojos, por ejemplo. David no pudo controlar sus ojos. Sansón no pudo controlar sus ojos cuando veía a las mujeres. Y sin embargo, José vio seguramente como ser humano, él podía ver que su patrona seguramente era hermosa, encantadora, pero él podía controlar sus impulsos, sus ojos. Por eso salió victorioso, huyó. Pero otros no han podido. Por eso constantemente la palabra nos dice, absteneos. Es que está el deseo, hermano. Está esa lucha interior. Quizás en algunos más, en otros menos, unos de una manera, otros de otra manera. Quizá alguno no tenga ese problema como tuvo Sansón o David. Es más, estamos conscientes de que hay hombres que no tienen ese problema, pero quizás tienen problema en otro sentido. Así que cada quien conoce su mundo interior, hermano. Y somos conscientes delante del Señor, como cuando Pablo dijo que él mismo tiene, o cada uno tenemos esa capacidad de poder vernos y juzgarnos delante del Señor, frente a la luz de la palabra. Así que ahí dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso, hermanos, en cuanto al versículo 22 puntualmente, y versículo 23, nuestro hermano antecedía, estaba explicando bien claramente. Así que el ser humano primero ha sido hecho el cuerpo físico, materia, y parecía algo muerto. Y ahí el Señor dice, soplo de vida, aliento de vida. Yo creo que ahí entonces se incorporó la parte inmaterial, o sea, espíritu y alma, ¿no? Y la parte material, bueno, ahí ya junto, unido, pudo caminar. Así que en nuestro estudio es la parte de Dios, o sea, los versículos anteriores es la parte de nosotros. Algo que se nos dice que hagamos o no hagamos. Pero eso siempre en el Señor, no por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo, siempre en el Señor. Y versículo 23, Dios también está guardándonos, santificándonos, purificándonos, como dice Efesios el otro día hemos leído, 5:27, para santificarla, purificarla y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Eso es el objetivo, el propósito del Señor, guardarnos. Él está guardándonos, pero también tenemos instrucciones a nosotros directamente. No deis lugar a la carne, absteneos, dice, de los deseos carnales que abatallan. Efesios también habla de eso, pero no quiero ser extenso, así que creo que está claro. Bueno, hermanos, hasta aquí podemos un poco ayudarnos. Hermanos, quería solamente agregar una cosita con respecto al versículo 22, hermanos. Cuando dice, absteneos de toda especie de mal. Podemos también pensar, por ejemplo, como nuestro hermano estaba ayudando de los deseos de la carne, dice, ¿no? En Juan, de la vista, por ejemplo. Creo que más se refiere a cosas, por ejemplo, que podemos tener, o tenemos, digo yo, hermanos, todos, algo que nos atrae, hermanos, ver y que son cuestionables, por ejemplo, pasatiempos, diversiones. Creo que está en ese versículo, hermanos, donde dice, absteneos de toda especie de mal, ¿no? O sea, por ahí, digo, yo quiero ir a ver al cine. Es una cosa cuestionable, hermanos. Algunos pueden decir, no, pero no hay nada, y vemos una película. Pero es cuestionable, hermanos, porque no, ¿qué vemos ahí, hermanos? Es un deseo de los ojos, ¿no? O, no sé, por ahí me gusta ir a ver un partido o jugarlo. Creo que se refiere a ese tipo de cosas, hermanos, dice, de toda especie de mal que son cuestionables, hermanos. Entiendo de esta manera, hermanos, como ya en los versículos anteriores meditamos, hermanos, examínenlo, hermanos, si es así, hermanos. Gracias, hermanos. Amados hermanos, abstenerse, hermanos, de toda especie de mal, creo que es lo que este mundo ofrece, hermanos, ¿no? Y es con relación a nosotros, completamente, hermanos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Y Dios es el que
nos santifica, hermanos. Y podemos ver ahí, hermanos, nuestra responsabilidad en abstenernos, hermanos, ¿no? Por ejemplo, quiero leer en Efesios en cuanto al espíritu. En Efesios capítulo 4 nos dice, capítulo 4, versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la parte que nos hace que tengamos una relación con Dios, ¿no? Cuando estábamos en el mundo sin conocer al Señor, estaba muerto. Pero Él nos ha dado vida, hermanos, ¿no? Y es esa parte, hermanos, como puede, hermanos, ser contaminado, hermanos, con el mal, ¿no?, que hay en este mundo. Y vemos que el espíritu, hermanos, se renueva escuchando, leyendo la palabra de Dios, hermanos. Pero en este mundo hay toda clase de literaturas, hermanos. Hasta podemos decir, hasta de diario, y hay, hermanos, toda clase en este mundo hay, hermanos. Y hay que tener cuidado, ¿no? Los cristianos, ¿qué es lo que debemos abstenernos de algunas cosas, hermanos? Por ejemplo, el mundo saca novelas, saca, hace de que, hermanos, en películas, pero primero saca en libros, hermanos, literatura. Y si el cristiano, hermanos, no se abstiene, nos va a hacer daño, hermanos, espiritualmente, hermanos, ¿no? Y también nuestra alma, hermanos, ¿no? Nuestra alma, donde está asentado, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, hermanos. Y a veces cosas que en este mundo hay, hermanos, contaminan, hermanos, nuestra alma. De muchos aspectos, hermanos, ¿no? Y después dice cuerpo, ¿no? Y así ya nuestros hermanos ayudaban la parte donde ya uno puede caer en fornicación, adulterio. Y vemos, hermanos, que Dios es el que nos santifica, hermanos. En el mundo, hermanos, toda clase de mal hay, ¿no? Y debemos abstenernos. Es la parte, hermanos, de nuestra responsabilidad, hermanos, ¿no? A cada uno de nosotros, hermanos, espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Qué importante. Primero está espíritu, hermanos. La santificación, hermanos, viene siempre en la renovación del espíritu, hermanos, siendo transformado a la semejanza del Señor, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? De la gracia de Dios. Es una obra de Dios en nosotros, hermanos. Y esto es, hermanos, muy importante, porque con nuestros hermanos ayudaban, no es una cosa de nosotros, no es una fuerza, no es algo que nosotros conseguimos, hermanos. Pero a veces, hermanos, no nos abstenemos de muchas cosas, hermanos, ¿no? Y en esto, hermanos, no es que está prohibido nada, hermanos. Creo que en Corintios dice un atleta de todo se abstiene, dice, ¿no? Un atleta, ¿no?, que competir. De muchas cosas se abstiene, hermanos, para estar en la competencia, hermanos. Nadie le prohíbe a él, ¿no? De sí mismo, hermanos. Sabe qué cosas le va a hacer mal, hermanos, ¿no? Entonces, así en nosotros, hermanos, debemos abstener. Nosotros sabemos, hermanos, qué nos daña, hermanos, ¿no? Espiritualmente, nuestra alma, nuestros sentimientos, hermanos, nuestras emociones, hermanos, ¿no? Un hermano decía a veces, si va a ser para que te exaltes y
digas malas palabras, te estás contaminando. Tienes que abstener, tenemos que abstenernos, porque nos hace mal, hermanos, ¿no? Pero Dios, hermanos, nos santifica, hermanos, ¿no? Y siempre se hace en la comunión con nuestro Dios. Es su obra en nosotros, hermanos, para ser guardado, dice, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, este hermano nos ayuda a que debemos estar más cerca a Dios, meditando desde el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es muy importante, hermanos, ¿no? Desde el momento que creímos, tenemos que siempre estar con el Señor, hermanos, ¿no? Pero a veces, hermanos, no nos abstenemos y damos lugar, nos contaminamos, hermanos, y nos hace daño en nuestra vida espiritual, hermanos. Nada más, hermanos, podemos ayudarnos, hermanos. Señor le bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.